¿cómo está? Si gusta acompañarme a su Biblia, por favor, vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, verso número 21. Mateo capítulo 5, verso número 21. Dice la Escritura: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último, dice, cuadrante. Voy a cambiar de micrófono porque está. Sí, 1, 2, ok. Antes de entrar en el tema de lo que voy a tratar esta tarde, el tema que voy a desglosar esta tarde lo he titulado homicidio, enojo e insulto. Y esta tarde solamente tocaré 2 versículos, el verso número 21 y el verso número 22. Los otros versículos, bueno, si Dios nos da vida, pues la próxima semana lo estaremos viendo. Quisiera que regresáramos a algo muy importante del verso número 18, de ahí Mateo capítulo 5, verso número 18. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. ¿De qué, hermano? De la ley. Ok, dice el Señor que no quedará nada de la palabra de Dios que no sea considerada por Él. Vimos hace semanas sobre esta jota y esta tilde. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar hoy el Señor? Hablando del verso 21 y el verso número 22. Nos quiere enseñar, hermano, aquellas partes profundas que la palabra de Dios toca con nosotros. Las partes más profundas que va la palabra de Dios y evidencia nuestra verdadera condición delante de Dios. A eso se refiere ni una jota y ni una tilde. El Señor va a lo profundo. La palabra tiene esa capacidad de llegar a lo profundo, a la parte más interna. Porque si yo te preguntara, y yo sé que lo vas a negar, obviamente, porque es una pregunta muy fuerte: hermano, hermana, ¿tú has matado a alguien? A menos de que fuera algo un accidente, pudiera ser, ¿no? Pero yo pienso que la mayor parte de nosotros nunca fue tan tremendo, porque de entrada pues estaríamos 30, 40 años en el reclusorio, ¿no? Pero ninguno de nosotros ha cometido un agravio tan grande, ¿no? Llegar a matar con nuestras propias manos a alguien, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor toma esta porción del Antiguo Testamento de la ley, no matarás, que iremos ahí al libro de Éxodo más adelante, y Él agrega algo más, que es la parte B del verso 21 y el verso 22? Dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego dice el verso 22: pero yo os digo. O sea, ¿quién está enseñando? Cristo.
es como reafirmando lo que él va a enseñar. Dice que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable, y ahí va hablando de todo esto. Entonces, la palabra de Dios, hermano, quiero tratar de transmitir esta verdad central, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y ella tiene la capacidad de separar lo espiritual de lo carnal. Y llega a lo profundo, y en esa profundidad la palabra de Dios va a las intenciones del corazón. O sea, aquí lo pone el Señor hablando de intenciones del corazón, y da una serie de calificativos que iremos más adelante y los trataremos de desglosar a qué se está refiriendo. Entonces, como dijo el Señor en esa porción que leímos, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. El problema que estaba en aquel tiempo entre los fariseos, y el problema que seguimos teniendo en este tiempo, es que nosotros queremos darle nuestra propia interpretación a la Biblia. Y el anhelo de nosotros no es amoldarnos a lo que la Biblia quiere de nosotros. Entonces, aquí vamos a ver paso a paso, iremos en esta tarde paso a paso a esta conclusión. Tomo la primera parte del versículo 21, la primera parte nada más, hasta la coma que, bueno, no sé si en esa versión, hasta los 2 puntos que dice ahí. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos. Aquí el Señor, a partir de este momento, Él va a empezar a establecer una serie de antítesis o contrastes con lo que está escrito y con lo que Él va a decir. Entonces, Él aquí vamos a encontrar varias en el transcurso de estas enseñanzas que vienen por delante, ¿sí? Pero lo que Él quiere reafirmar a sus discípulos es una manera de decirlo un poquito más clara, es decir: mira, oíste de los fariseos y los fariseos te enseñaron esto. Recuérdense que los escribas y fariseos en aquel tiempo eran los maestros que enseñaban al pueblo. Entonces, oíste de los escribas y fariseos esto, pero ahora yo vengo a reafirmarte, a enseñarte la profundidad de esta palabra. Y eso es algo muy importante, hermano. El único que nos puede enseñar la profundidad de la palabra de Dios es el Espíritu de Dios o Dios mismo. Nadie tiene la capacidad de enseñarnos. Entonces, por eso nosotros debemos estar siempre expuestos al Evangelio, a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque según lo que hemos entendido, los escribas y fariseos habían rebajado el nivel moral de la ley y lo habían amoldado a una serie de circunstancias. Es más, habían amoldado y habían agregado mandamientos de hombre para rebajar el nivel de la ley. Y ellos caminaban en ese nivel creyéndose muy santos y muy buenos delante de Dios. Hay un pasaje donde el Señor Jesús les reclama a ellos y les dice: ustedes ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie. Y siempre que se pensaba de quiénes iban a ser los primeros que entraran al reino de los cielos, volteaban a ver a los escribas y fariseos como si ellos fueran los más piadosos. Pero ellos habían rebajado el nivel de la ley. Entonces, aquí lo que el Señor va a empezar a trabajar con nosotros a través de estas palabras son las maquinaciones que vienen de nuestro corazón, la verdadera disposición, hermano, de nuestro corazón. ¿Y por qué empieza a trabajar el Señor aquí en esta palabra, en este sermón, con las disposiciones del corazón? O sea, en otras palabras, ¿por qué se está yendo el Señor hasta la raíz? Que es la raíz, es de donde son emanadas las cosas. Y la Biblia nos enseña que de dónde salen las cosas del hombre, del corazón. Pero ¿por qué el Señor empieza a tratar esto? ¿Por qué Él empieza a poner énfasis en esto? Bueno, porque si nos vamos a un contexto bíblico claro, el Señor, cuando vino a salvar al hombre y le da salvación al hombre, el Señor no hace remendos ni remedios, ni salva a nadie en a medias.
La salvación que Dios hace en la vida de un hombre, la Biblia lo demuestra como algo nuevo. Yo te hago esta, si quieres me ven así porque dices, oye, pues me veo en el espejo, estoy bien feo, ¿no? Pero hablamos interno. Ve conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso número 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso número 17. Es un versículo que hemos leído mucho. Dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Nueva criatura que es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Esas cosas incluyen nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Se incluye todo. Las cosas, dice, viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas son hechas nuevas, hermano? Todas. Entonces aquí la Biblia nos enseña una verdad así, central, clara en la Biblia, que alguien que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza que le pertenece a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen amén por eso? Ok. Es una verdad. Entonces, el Señor está enseñando a sus discípulos y los está instruyendo. Por eso Él empieza diciendo en el verso número 21 de Mateo, regreso, dice: oíste que fue dicho a los antiguos. Se está refiriendo a los antiguos, representan a aquellos hombres que recibieron la ley en el Sinaí, hablando de Moisés. Ahí empezó la ley. Entonces, oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Qué le dijo Dios a los antiguos en la ley que le da Dios a Moisés en el Sinaí? No que matarás. Y de ahí el Señor está tomando un versículo del Antiguo Testamento. Éxodo, acompáñame ahí al Éxodo 20, verso número 13. Éxodo 20, 13. Parte de los 10 mandamientos que dice: no matarás. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, dice ahí Éxodo 20, 13, no matarás. Entonces regresemos a la porción de Mateo 5, 21. El Señor está enseñando y le dice a sus discípulos: oíste que fue dicho. Ahora recuerda que el Señor no viene a cambiar la ley, Él no viene a abrogar la ley, sino viene a ¿qué? A cumplirla. Entonces él está enseñando aquí algo que Él no va a cambiar nada. Él va a llevar el nivel de la ley, el listón de la ley, a un nivel más alto. ¿Cuál es el más alto? Bueno, no matarás. Pero ese no matarás se refiere, en la ley se refiere a no matarás físicamente, pero el Señor va a empezar a enseñar que ese no matarás está implícito las intenciones del corazón. O sea, nosotros no podemos ser, no somos homicidas porque no hemos matado a nadie. Pero yo te hago esta reflexión y nomás empecemos a reflexionar sobre esto. Con nuestra boca, ¿a cuántas personas hemos desprestigiado grandemente? ¿A quién hizo? ¿Cuántas veces con nuestra boca en el enojo salen palabras obscenas, hirientes al hermano, a la persona que tenemos enfrente? O nada más a mí me ha pasado que me ven así. No, yo sé que hemos caído en ese pecado y hemos dicho: pues lo que le dije no es tan grave, el tiempo curará lo que le dije. Y si quiere que le vaya yo a pedir perdón, pues que venga el primero y que me pida perdón. También él me hizo. Y hemos hecho expresiones así, ¿o no? Digo, el que diga que no miente. Porque la carne es carne, hermano. Y cuando no tenemos control de la carne a través del Espíritu, lo que nos gobierna son los impulsos, las obras de la carne, las contiendas, los pleitos, las disensiones. De ahí venimos.
Entonces el Señor empieza a hablar y decir: oíste que fue dicho. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermano, habían rebajado el mandamiento. Y le habían llevado ese mandamiento de no matarás, le habían llevado solamente al mandamiento que tengas cuidado de que tus manos no estén manchadas de sangre para que no seas hallado culpable. Pero Dios dice algo más profundo: ten cuidado de que no haya maquinaciones en tu corazón en contra de tu hermano, que seas hallado culpable delante de Dios. Ahora, las maquinaciones que llegamos a tener contra alguien en el corazón no son evidentes, y somos tan buenos como los fariseos de aquel tiempo de poderlas guardar en apariencia externa. ¿Cuántas veces hemos acercado con alguien y le hemos dado la mano, inclusive le hemos dicho Dios te bendiga, con una inclinación incorrecta en el corazón hacia esa persona? ¿O nomás me pasa a mí? Eso nos pasa a todos. Pero como el hermano que yo le dije Dios te bendiga, no se dio cuenta, y todavía volteo y veo que nadie me ve, y dice: estoy bien. Y estos hombres, los fariseos, lo que querían era estar bien delante de los hombres, y no les importaba estar bien delante de Dios. Yo te hago esta reflexión. Yo mencioné que el Señor se iba a meter hasta en la cocina con nosotros en las semanas que vienen, porque nos va a tirar un montón de ideas y argumentos que tenemos establecidos, y lo peor de todo esto, que estamos como esos hombres pensando que estamos caminando rectamente con Dios. Porque cuando en ese tiempo se hablaba que quién iba a heredar el reino de los cielos y quién iba a entrar primero al reino de los cielos, los primeros que se formaban eran los fariseos. Y hoy nosotros podemos estar igual. Si yo te pregunto: hermano, ¿eres buen cristiano? Sí. Pero en tu corazón hay inclinaciones contra alguien. ¿Cómo podemos decir que somos buenos cristianos? El Señor empieza a trabajar con nosotros exhibiéndonos. O sea, la palabra, hermano, nos desnuda. La palabra nos abre totalmente a nuestra verdadera condición. Y Dios quiere enseñarnos eso. Son cosas muy fuertes, hermano, porque mira, las maquinaciones en nuestro corazón, los deseos malos contra alguien, los podemos acallar muy bien, aún hacia nosotros mismos, aún hasta nuestra propia conciencia. Decir: no, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que me hizo. Y empezamos a pensar: se lo merece. Y voy a orar a Dios las siguientes semanas que le mande fuego al hermano. Pero Dios dice todo lo contrario. Y el Señor empieza a establecer aquí cosas a través de esas antítesis o esos contrastes muy claros. Y va a seguir hablando, porque vamos a encontrar varios en las siguientes semanas. Y es enfocado: habías escuchado y te habían enseñado esto. Pero el Señor, con la autoridad que Él tiene como la palabra de Dios, como es el Hijo de Dios, Él dice: yo ahora os digo. Y el único, escúchame bien, hermano, el único que puede remendar nuestra plana es el Espíritu de Dios en nuestro comportamiento diario como cristianos. Él viene y nos desnuda y dice: no, tú no estás bien. Y viene el Espíritu Santo y nos está llevando al arrepentimiento, está trabajando en nosotros y nos está mostrando que no estamos caminando, que esos sentimientos, aunque yo los justifico buenos, aunque yo digo no, pues sí es válido, Él empieza a desnudarme y decirme: esos sentimientos que estás sintiendo contra esa persona no son correctos, porque estás violando el mandamiento: amarás a tu prójimo. Ay, pero usted no sabe quién es, pastor. No, pues yo tampoco. Pero no nos justifica delante de Dios. Entonces el Señor está trabajando cosas muy fuertes, y van a venir mensajes muy similares las próximas semanas.
Y Él con esa autoridad es como si dijera: yo estoy estableciendo, y es lo que Él quiere, yo estoy estableciendo algo nuevo en nuestra vida. ¿Sabes qué Él quiere establecer en nuestra vida? Que alcancemos a ver y a entender la palabra de Dios como Él la transmite. Y eso es algo difícil, hermano. Mira, vamos a Apocalipsis 21, verso número 5. Apocalipsis 21, verso número 5. Está hablando del Hijo de Dios. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y ¿qué más? Y verdaderas. Qué tremendo es esto. Entonces, cuando el Señor dice en su palabra, ahí en ese gran mensaje que se conoce como el Sermón del Monte: habéis oído, pero yo os digo, Él está implícito ahí, su autoridad por encima de todas las cosas. Entonces hoy Dios nos quiere hablar a ese nivel, a ti y a mí. Quiere derribar, hermano, argumentos e ideas. Él quiere que nosotros no echemos nada bueno, nada nuevo en nuestra vida pasada, sino lo que Él quiere es que haya un cambio radical en la vida de nosotros como creyentes. Por eso leímos en Corintios: el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha renovado es el corazón, y de ahí emana la vida, emana absolutamente todo. El Señor Jesús, enseñando este principio, lo toma en algo muy natural. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 9, al verso número 17. Mateo 9, 17. Dice: ni echen vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino, ¿qué dice? Se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservarán, ¿qué dice? Junto. ¿Qué quiere enseñar el Señor en estos pasajes? Que nosotros desechemos todo lo que habíamos considerado, tú y yo, de lo que la palabra decía en estos pequeños principios, y que vayamos verdaderamente al conocimiento de la palabra de Dios. Te vuelvo a preguntar, hermano, yo sé que tú no eres un homicida porque no has matado a nadie con tus manos, pero ¿qué tal has desprestigiado a otra persona? ¿Y eso qué? ¿Eso queda bien delante de Dios? Se cumple se cumple el mandamiento, se cumple la palabra cuando dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando nosotros participamos del descrédito de otra persona. ¿Se está cumpliendo al pie de la letra la palabra de Dios? Hermano, la respuesta es no. Sin embargo, hoy tenemos que entender este principio que está ahí. Cristo el Señor no está contradiciendo absolutamente nada. Él está llevando el principio a una profundidad a donde ha venido el cambio hacia nuestra vida. Él ha hecho un cambio radical en nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar ese cambio radical después de nuestro nuevo nacimiento? ¿Cuántos podemos decir: sí, hizo algo Dios tremendo? Pero ¿qué falta en ti y en mí? La renovación de las cosas, la santificación de la palabra de Dios. Voy al verso, la parte final del verso 21. Dice: no matarás, dice el Señor. Decía yo, tomó Éxodo 20:13, no matarás, ahí lo tomó. Le dice más: y cualquiera que matare será culpable de ¿qué dice? De juicio. El Señor agrega aquí, cuando dice cualquiera que matare será culpable de juicio, se entiende como una glosa rabínica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Él está diciendo: cualquiera que mate
será llevado a la corte, y sí, sabemos eso, ¿no? Sigue vigente, ¿no? Una persona que mata, pues es llevada a las autoridades, ¿no? Pero lo triste de esto es que los escribas enseñaban este mandamiento que es muy grande, lo enseñaban solamente sobre ese principio. Si tú matas, ten cuidado porque te van a llevar al MP. Bueno, aquí allá no había MP, aquí sí. Pero tú puedes, decían ellos, enseñaban de esta manera, tú puedes deshacer el prestigio de una persona, tú puedes matarlo en el corazón y mientras no te agarren no pasa nada. Yo te hago una pregunta. Para nosotros como cristianos, ¿qué es más importante? ¿Quedar bien delante de los hombres o quedar bien delante de Dios? ¿Y tú sabes, hermano, que Dios ve las intenciones del corazón? O sea, cuando tú le quieres mandar fuego a un hermano, ¿tú crees que Dios está ajeno de eso? No. Entonces es algo muy fuerte, hermano. Ahora, ¿por qué Dios, el Señor, nos lleva a este punto? ¿Por qué le habla a sus discípulos a este punto? Bueno, porque si tú vas a la Biblia y leemos con cuidado 2 de Corintios 5:17, es fundamental. De modo que si alguno está en Cristo, una persona que anda en la nueva naturaleza, pues no puede estar concibiendo en su corazón odio, resentimiento, descrédito hacia otra persona, porque Dios le ha dado la capacidad de amar a su prójimo. Ese es nacer de nuevo. Dice Pablo en la carta de los Romanos que el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde, hermano? En vuestros ¿qué? Corazones. Entonces es algo que nos mueve porque pues sí, también nos habían enseñado algunas cosas así que pues y sobre todo cuando no estamos basados en principios bíblicos nos gusta vivir mucho de la apariencia, ¿no? Como en aquellos hombres que vivían así. Se vestían con ropas espléndidas, ocupaban los primeros lugares en la sinagoga, se sentaban hasta enfrente para que todo el mundo los viera, pero aborrecían al hermano. Y cuando alguien tenía necesidad decían, que Dios te supla, aún teniendo ellos para dar. Y hay más de esos hombres, dice que oraban por las viudas, que alguien quedaba viuda, se paraban de la oración, iban a la casa y saqueaban todos los bienes de la viuda. Pero en el templo, todos con cara de zampillín, bien guapos. Hermano, el Señor quiere derribar de eso de nosotros, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de ¿qué? El corazón de piedra es insensible a los mandamientos de Dios. El corazón de piedra está basado en las obras de la carne, en la contienda, en la rencilla, en las maledicencias, en las blasfemias, en todo eso. Pero el corazón de carne no está basado en eso. El corazón de carne está basado en el amor de Dios, hermano. Entonces hemos oído muchas cosas. A lo mejor por ahí dijeron, no te preocupes, mira, tú hazlo pero que no te vean. ¿Cuántas cosas inclusive nosotros aún en el matrimonio hacemos y decimos, bueno, si mi esposa no se da cuenta, pues no hay problema? La esposa dice lo mismo, con que no se dé cuenta el panzón de mi esposo, todo está bien. Y así nos conducimos. Pero por dentro, ¿cómo estamos? Cuestionando ciertas cosas. Y Dios quiere que entendamos que la palabra de Dios va a llegar, escúchame bien, hermano, a la parte más profunda de nosotros. Y Él quiere hacer un cambio radical en nuestra vida. Por eso dice, el que está en Cristo Jesús, nueva, no dice remendada, no dice parchada, dice nueva criatura es.
Y esto así, cuando yo me encuentro con estas verdades, inmediatamente voy a mi vida personal, voy a mi comunión con Dios y digo, Señor, entonces, ¿qué está pasando conmigo? Porque yo debo de reconocer que sí he tenido inclinaciones, he tenido deseos, he tenido cosas no correctas contra, ni siquiera, a veces ni siquiera con el hermano, aún a personas que no son creyentes. Y te lleva a Dios a la reflexión inmediatamente. Porque la palabra de Dios va a llegar hasta lo más íntimo de nosotros. Él no va a dejar pasar el más mínimo detalle, escúchame bien, de nuestro comportamiento como hijos de Dios. Yo puedo guardar muchas cosas en mi corazón y aparentar externamente que tengo una excelente comunión con Dios, pero realmente no lo estoy haciendo. Y es lo que Dios me quiere enseñar. Y nos quiere enseñar a todos. Las intenciones. El Señor empieza a hablar de tribunales. Cuando dice aquí, el tribunal dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Él se está refiriendo, él está utilizando una palabra que refiere a un tribunal local. Sobre todo refiriéndose en aquel tiempo a los pueblos que estaban regidos por la sinagoga, a un tribunal local donde normalmente había de 3 hasta 23 jueces, dependiendo la cantidad de jueces, era dependiendo de la población. Y los escribas enseñaban eso, no te preocupes, o sea, si tú no te pueden acusar de homicidio si tú no tienes tus manos manchadas de sangre, no te pueden acusar, ya con eso estás bien, ya cumpliste el mandamiento de Dios. Pero el Señor dice, no, yo te digo que si tú concibes en tu corazón algo contra tu hermano delante de mí, ya eres culpable. Y esto hace un silencio como el que tenemos hoy. Porque dice, Señor, qué tremenda palabra nos estás hablando. Qué tremendo mandamiento me estás poniendo, Señor. Me estás enseñando un nivel incomprensible en la parte humana. Porque yo había pensado y había entendido que mientras yo guardara la apariencia de ser un buen cristiano, pasaba delante de ti como buen cristiano. Dios dice, no quiero apariencias. Dios quiero cambiarte en el corazón. Y esto es algo que impacta la vida de cualquiera que oímos y nada más nos metemos un poquito a las palabras del Señor. Porque aquí el problema, hermano, no es lo que los fariseos enseñaban. El problema más radical era lo que ellos no enseñaban. Y es lo que Cristo viene a enseñarnos. Escúchame bien. Lo que todo hombre está imposibilitado de enseñarte. Yo no te puedo enseñar nada en cuanto a las maquinaciones de tu corazón. El que te va a enseñar en cuanto a lo que hay en tu corazón es Dios mismo. Y eso es algo muy fuerte, hermano. Porque el que te va a enseñar tiene todo el poder, toda la autoridad y también, escúchame bien, tiene toda la santidad para enseñarnos. Lo que agrede su santidad y es pecado, en esa enseñanza Él no lo va a sacar a la luz. Entonces Él lo que quiere hacer es esto. La ley o la palabra de Dios, hermano, está muy por encima de solamente un cumplimiento ante las normas morales de los hombres. Ya veremos las próximas 2 semanas acerca del adulterio, y ahí lo enseña también. La ley moral de Dios va por encima de eso. Entonces, antes de ver a los fariseos, y cuando leemos en la Biblia acerca de los fariseos, antes de tacharlos a ellos como religiosos, como hombres de doblez, pues sí valdría la pena que nos pusiéramos ante el espejo de la palabra de Dios, tú y yo, hermano. Es decir, ay Señor, qué tan fariseo traigo dentro.
Porque es muy fácil nomás decir, no, yo estoy bien. Porque ¿qué te preocupa más? ¿Comparecer ante un tribunal humano o comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Qué te preocupa más, hermano? ¿Y sabes que vamos a comparecer como cristianos? Y van a salir tus intenciones. Oye, pero pues tú hacías esto, pero tu intención era esto. ¿Sabes qué es lo más triste, hermano? En la vida cristiana, que solo ajustemos nuestro comportamiento a los que otros piensan de nosotros o los que otros pueden ver de quiénes somos verdaderamente. Eso es muy triste. Cuando debemos ajustar nuestro comportamiento a lo que Dios ve verdaderamente en nuestro corazón. Y eso es algo de mucha, escúchame bien, hermano, de mucha reflexión. Porque si yo te hago una pregunta y no quiero que me la contestes, porque yo decía en la mañana, ya hemos crecido un poquito y no a todo lo que yo pregunto, amén, ¿no? Si ya veo que también así como que dices, espérame, voy a pensar. Y es bueno. Si te digo yo me equivoco, todos somos hijos del diablo, amén. No, pues ¿qué pasó? A ver, te voy a hacer esta pregunta. Hermano, ¿el día de hoy te consideras un buen cristiano? No me contestes. Y si tu respuesta fue basada, sí, yo te hago esta reflexión. ¿Con qué listón te mediste? Lo más seguro, que si vienes acompañado con alguien, te mediste con el que tienes al lado. Si es tu esposa, no, claro, pues si usted supiera. Y el esposo dice, no, hombre, súper cristiano, más hiper cristiano. Pero si sacamos la Biblia, ¿cómo quedamos? Entonces el Señor dice, habéis oído, ¿no? Mas hoy digo. Y el verso 22 dice, pero yo os digo. Y ese yo os digo habla de autoridad del Señor. Y Él es el único que tiene la autoridad de evidenciarnos verdaderamente cómo estamos. Y empieza a evidenciar el Señor en esos 3 ejemplos que vienen, el alcance de ese mandamiento. No nada más es matarlo físicamente, el alcance del mandamiento tiene más. Y ahí lo leemos, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Imagínate que la ley del hombre nos dijera, uy, te enojaste con tu hermano, 10 años de cárcel. Pues no lo dice la ley, ¿o sí? Humana, ¿o sí? Pero Dios dice, fíjate, está poniendo, nos está llevando paso a paso. No está poniendo, y eso quiero ser claro, 3 niveles de pecado. Eso no existe en la Biblia, ¿eh? O sea, tú no pecas poquito, ni yo pequé a la mitad, ni otro pecó grandote. Pecado en la Biblia es ¿qué? Pecado, punto. Él está utilizando una manera de interpretación muy adecuada al tiempo que está hablando. Es como poner 3 ejemplos que caen en el mismo. Por eso él dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo? Si alguien está practicando en su corazón matar al hermano,
porque si te fijas van como niveles. O sea, si le dices a tu hermano culpable, eres de juicio. Si le dices a tu hermano necio, a cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, ¿no? Habla aquí el concilio, habla del tipo sinagoga. Luego dice, y cualquiera que le diga a su hermano fatuo significa, lo tengo que decir, idiota. O sea, ya es un insulto mayor. Dice, será culpable. O sea, él no está diciendo que si tú le dices una cosa vas a recibir un castigo. Él no está enseñando esto. Lo que él nos quiere enseñar es que si no detenemos la maquinación de lo que estamos pensando, podemos llegar a ser un homicidio real. ¿Cuántos testimonios hemos oído de personas que tienen tanto odio contra alguien que lo primero que conciben en su mente y en su corazón es cómo lo va a matar, y ve la oportunidad y lo cumple? ¿No has oído testimonios en la televisión de asesinatos así? Ahora yo te hago esta pregunta: ¿qué, porque somos cristianos no podríamos caer en un punto de ese nivel? Claro que sí. Eso es lo que él está enseñando. Y él empieza a hablar sobre ese abanico tan grande que llega en esas maquinaciones. Entonces el fariseo decía, no, yo no he llegado al concilio, a mí no me han juzgado por haber matado a alguien, yo estoy libre de culpa, no importa lo que yo esté concibiendo contra él en mi corazón, eso no importa. Mientras a mí no me agarren con las manos sucias de sangre, yo estoy bien. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Una serie de cuestiones, lo que nosotros concebimos en el corazón, así lo enseña la Biblia, al poco tiempo se hace una realidad. Entonces yo te hago esta pregunta, hermano. No hemos matado a nadie, pero ¿qué tal hemos insultado, descalificado? ¿Qué tal hemos levantado falso testimonio contra alguien? Y esta ramificación alcanza hasta ese punto. ¿Qué tal hemos acuñado en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, motivaciones destructivas contra alguien? Alguien te hace e inmediatamente llega el pensamiento a la mente, ojalá se le descomponga el coche, ¿no? ¿Y cómo no le roban el coche? ¿Y qué estamos concibiendo en el corazón, hermano? O el hermano no me cae bien y me entero de que le robaron el coche, se lo merecía. ¿Qué pasa ahí? Lo que Cristo está llevándonos, hermano, a entender que el enojo y el insulto no nos lleva a nada bueno delante de Dios. Y cuando nos enojamos y damos rienda suelta a la carne, ¿no llegamos a insultar a las personas desmedidamente? Pregunto. Me ven así como, los veo muy quietos. Hablé que iba a estar muy fuerte, hermano. Entonces aquí el Señor va llevando ese punto así, punto por punto. Pero insisto, es muy importante aclarar esto. Él no está hablando de niveles de pecado. No hay un nivel en el concilio, no hay un nivel en la corte, no hay un nivel en el infierno. Lo que Él nos está llevando es una manera muy particular que se enseñaba en aquel tiempo, y nos está llevando a lo que verdaderamente es la motivación en el corazón. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer ante esto, hermano? Tenemos que ir al consejo de Dios y decir, Señor, ¿qué está pasando con estas motivaciones que yo estoy teniendo en mi corazón contra alguien en este momento? ¿Sabes que bíblicamente no importa lo que nos dicen y nos hacen? ¿Sabes que bíblicamente lo que importa es la respuesta que yo voy a dar a lo que dicen de mí y me hacen? Porque la persona que me dice, me hace, ella es responsable delante de Dios. Pero tú y yo somos responsables de cómo respondemos ante lo que nos dicen. Y el pecado es tan sutil que sin darme cuenta empiezo a albergar en mi corazón, como la Biblia describe,
raíz, y la raíz de amargura da fruto ¿qué? Amargo. Entonces el Señor dice: detente, no empieces a concebir en tu corazón algo contra tu hermano, porque eso te va a llevar a más. Córtalo. Aunque hayas oído, aunque hayas entendido otra cosa, dice el Señor, detente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere instruirnos a ti y a mí como sus discípulos. Porque yo no veo ningún pasaje que diga: mira, si tu hermano te hizo esto, tienes el derecho de mandarlo a no sé dónde. Si tu hermano te hizo esto, tienes el derecho a hacerle esto. Eso no dice la Biblia. Además dice: si tu hermano te hizo, y ya lo leímos adelante, si tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Y ya hablaremos dentro de 8 días. No está hablando de ofrenda de dinero. Y ve y reconcíliate con él. Porque lo que Dios quiere ante todo, escúchame bien, la unidad del cuerpo de Cristo. Y los resentimientos que tenemos contra nosotros, entre nosotros como cuerpo de Cristo, destruye el plan de la unidad de Dios como una sola iglesia. Y eso está pues a un nivel muy fuerte, hermano, para todos. Porque todo aquel que se diga cristiano debe estar basado en estos principios bíblicos. Que no es interpretación de nosotros. Entonces, hermano, quiero que me entiendas esto. El Señor nos está enseñando que hay pecados menores, en los cuales solamente vamos a comparecer ante cosas menores, como es un magistrado o un tribunal pequeño. No. El Señor está diciendo que si nosotros estamos concibiendo algo en nuestro corazón, vamos a tener que comparecer directamente con Dios. Entonces no está hablando, insisto, de 3 grados de mal, no. Entonces lo que Él está diciendo aquí es que tengamos cuidado. Está hablando de ese enojo desmedido, de ese enojo infundado, de ese enojo que es tan infundado y desmedido que escúchame bien, es difícil de controlar. Cuando te sale el ocholalpa, bueno, a mí me sale el ocholalpa, tener cuidado, man. Pero a veces, escúchame bien, lo practicamos como algo normal. Y nos llegamos a justificar: pues así soy yo, así me hizo el Señor. ¿Y qué me ves? Y dicen: no, espérame, no. Eso era antes de nacer. Hoy que has nacido, ¿qué es? ¿Qué nos debe de gobernar a ti y a mí sobre todas las cosas? El amor de Dios. Entonces tú no vamos a poder cumplir el mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo contra ti mismo, si empezamos a acuñar resentimientos en el corazón. Eso nos va a llevar a más. Pero hay un enojo que la Biblia dice que es válido, como el mismo Señor se enojó. El mismo Señor, cuando entró al templo, se enojó por lo que estaban haciendo y volteó las mesas, pero Él no pecó. Y es el mismo enojo que enseña Pablo en la carta de los Efesios 4:26. O sea, la Biblia dice: sí te puedes enojar, pero ten cuidado con lo que estás concibiendo en el corazón. Efesios capítulo 4, verso número 26. Dice Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro, ¿qué dice? Enojo. Mira, el Señor, Pablo hablando de esto, porque Él sabe que empezamos a concebir cosas. Mira, si tú empiezas a concebir algo en tu corazón el día de hoy contra alguien y no lo detienes, mañana vas a concebir más, pasado más, y el próximo domingo lo vas a querer ahorcar. El problema de esto, hermano, es que escúchame bien, que lo vemos normal. Y los fariseos de aquel tiempo lo veían tan normal que lo enseñaban. Y Dios dice: no.
El enojo desmedido, injustificado, desmesurado, es un enojo muy serio, hermano. Porque ese es el enojo que viene del origen del corazón. Y inevitablemente ese enojo hacia alguien lo va a maltratar, va a abusar de esa persona. Y escúchame bien, y todo eso se entiende como una manifestación del odio que está formándose en nuestro corazón. Porque una cosa es decirle a un hermano tonto, y otra cosa, lo tengo que decir, es decir una persona idiota. Es lo que enseña ahí. Y yo no estoy tomando una palabra así. Tú te metes al original, esas son las palabras que aparecen ahí. Empiezas tú diciéndole, ay, no seas tonto. Mañana, como está infundado, como no lo has detenido, empieza a gestarse. Y mañana le vas a decir idiota, y la próxima semana te le quieres echar encima. Ellos dicen no. Y nos justificamos, pero si nadie me ve, pero si no lo he matado. No, Dios dice, no, detente. Entonces es un enojo que viene con una idea desmedida. No es el enojo que habla la Biblia. Cuando el Señor se enojó, el mismo apóstol Santiago habla del hombre vano como un hombre vacío, pero no está refiriendo a esa clase de enojo. El Señor quiere que nosotros denunciemos un pecado y cause, si el pecado que vamos a denunciar causa una molestia, está bien, pero hay que tener cuidado con lo que pensamos a gestar en el corazón. Y cualquier manifestación, aún muy pequeña, de resentimiento no válido contra alguien puede llegar a desembocar en un homicidio, hermano. Te lo vuelvo a repetir, aquí no está hablando literalmente de un homicidio con las manos, pero está hablando de matar a alguien a través de quitarle su reputación, destruirlo como persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este mandamiento, hermano. No es tan sencillo. ¿Sabes en dónde vamos a quedar expuestos ante esta grave realidad que Dios nos pone a ti y a mí el día de hoy? Metiéndonos a la presencia de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo que Él conoce todo lo que hay en nosotros? Entonces, ¿quién te va a exhibir? Que tu enojo no es válido y que te estás llevando tú mismo a un punto que no lo vas a poder detener. Tenemos que tener cuidado y decir no. Mucho cuidado. Obviamente, pues muchas de las cosas que hacemos contra alguien no salen públicas. Y por el hecho de que no salgan públicas, quiere decir que no hemos pecado delante de Dios. Te lo vuelvo a repetir, hermano. ¿Qué es más importante para nosotros que nos decimos nuevas criaturas? ¿Estar bien delante de los hombres o estar bien delante de Dios? Y el único que nos puede decir si estamos bien es Él mismo. No hay más, hermano. Ahora, sí hay una manera en que nosotros debemos frenar esto. Claro, hay cosas como claramente Dios nos instruye a cada uno de nosotros y Dios nos exhibe a cada uno de nosotros lo mal que podemos estar. Porque ¿en qué áreas trabaja Dios en nuestra vida espiritual? En las deficientes, hermano. En las áreas que estamos más incompletos, Dios permite más pruebas y más aflicciones, más trato, aunque no digan amén, porque Él quiere completarnos espiritualmente. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Cuántas veces hemos tenido rabia y furia, odio y resentimiento contra alguien? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos enfadamos con alguien sin causa?
Y permitimos que ese enfado llegue a cuestiones tremendas. Mira, normalmente en una vida familiar que ya está en un nivel de insulto y de golpes, lo primero que empezaron para llegar a ese punto fueron palabras y descalificaciones mutuas. Y el segundo round ya estuvo un poquito más acalorado, ¿no? Y el tercer round ya hubo hasta sangre. ¿Y fue por qué? Porque empezó con algo. Que tú y yo, hermano, escúchame bien, por la gracia de Dios, por haber nacido de nuevo, tenemos la capacidad de detenernos. Y es algo que tenemos que reflexionar. Ya no puede haber entre nosotros ese tipo de cuestiones como cristianos. Y olvídate en la iglesia, yo te lo llevo a este punto. Si tú vienes como familia a este lugar, no puede existir en tu familia este tipo de contiendas porque estás transgrediendo la voluntad de Dios. Aunque vengan el domingo aquí y den caritas de San Pillín todos. No es correcto, hermano. Yo he platicado con mi esposa de esto. ¿Sabías que mi esposa y yo tenemos desacuerdos también? No es que ella me surte a mí, nada cierto. Pero yo le dije algo hace unos años que Dios me mostró y me enseñó este principio. Ustedes no pueden ministrar a la iglesia si entre ustedes están mal. Y antes de cualquier cosa era ponernos entre nosotros dos a cuentas con Dios y a cuentas entre nosotros. Porque aunque tengamos 1000 disputas, yo me puedo parar aquí, poner mi cara y decir, no, hombre, somos el matrimonio ideal. ¿A poco no estamos bien guapos? Pero ¿quién conoce eso, hermano? Y cuando hay temor dice, Señor, no, este camino que es de carne nos lleva a la carne. Detengámoslo, hermano. Hoy Dios te dice, habéis oído, pero el Señor te dice, hoy te quiero enseñar. No lo hagas, deténlo. Porque cuántas veces ese enojo nos lleva a expresar palabras insultantes, hirientes, amargas, sarcásticas, dañinas contra las personas. ¿Cuántas veces, hermano? Y decimos, si no se sabe, si nadie le escuchó, no hay problema, pues nadie vio. Y eso no es lo correcto. El problema es que tú y yo tenemos que entender, hermano, que eso no nos justifica delante de Dios. Lo que nos justifica es entender, arrepentirnos y corregir lo mal que estamos haciendo delante de Dios. O sea, no importa que aquí no nos demos cuenta cómo discuten o cómo nos hablamos como familia, eso no importa. Lo que importa y que entendamos es que Dios lo sabe todo y Él no quiere eso entre nosotros. Por eso Él toma el tiempo. Recuerda la primera enseñanza, Él iba a tomar el tiempo ¿para qué? Para enseñarnos la palabra de Dios. Que dice ahí el sermón del monte, yéndose Jesús al monte, se sentó y empezó a enseñarle ¿a quién? A sus discípulos. Es un principio hermoso de la palabra de Dios. Dios no nos quiere dejar como tú y yo estamos. Él quiere el crecimiento, pero el crecimiento viene cuando nosotros nos establecemos en los principios bíblicos. Cuando, como leímos, no podemos echar vino nuevo en un recipiente viejo. Hermano, no puede funcionar nada espiritual en principios basados de la carne. Tiene que haber una renovación total. Y volvemos a Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Se tiene que ver.
Y si Dios hoy está tratando ya no con nuestro comportamiento externo, ya está tratando con algo más íntimo, las maquinaciones, los pensamientos y las intenciones que tenemos como cristianos. De ahí radica todo, hermano. Si viene un cambio radical en mi interior, en mi corazón, evidentemente por fuera va a haber ese cambio. Pero hoy estamos más preocupados, hermano, lo externo que lo interno. Y Dios dice, no. Porque yo no puedo decir, yo soy un asesino porque yo no he matado a nadie, pero ¿qué tal he matado la reputación de alguien a espaldas de esa misma persona? Ya he dicho todo. Y bíblicamente es exactamente lo mismo. Y Dios dice, detente, no lo hagas. Porque el camino de los que van en ese camino del desprestigio, de guardar en el corazón, se convierten en asesinos. Y la palabra de Dios dice, el homicida no heredará el reino de los cielos. Pues tenemos que detenernos y decir, qué alto tan tremendo Dios. Ya cuando Dios se mete en las partes más íntimas y remueve, duele, hermano. Y duele mucho. Pero tú y yo estamos ante la verdad y tú y yo estamos capacitados por Dios para dar respuesta a esa verdad. ¿Obedecemos o nos endurecemos? Y puedes llegar acá y decir, no, el pastor dijo para ti no te conoce y pum, y volverte a surtir con la boca a tu esposa o viceversa, o a tus hijos. ¿Cuántas veces cuando corregimos al hijo indebidamente empezamos a manifestar palabras hirientes a nuestros propios hijos? Entonces, hermano, yo sí quisiera que volviéramos a leer esto con un poquito más ya de entendimiento y rogáramos a Dios, porque yo sé que Dios ve todo y que yo no puedo engañar a Dios. Yo no puedo guardar en mi corazón nada que me aparte de Dios. Quiero caminar con Él. Dice Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, ya sabemos quiénes son, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero esta expresión, pero yo os digo, reafirmemos, ¿quién nos está hablando en esa expresión? El Señor. La instrucción viene de Él, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, ¿se entiende?, a su hermano fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Ay, Señor. Entonces este mensaje que vamos a tener las próximas semanas son de mucha reflexión espiritual. Decir, no, Señor. Porque adelante cuando dice de tu ofrenda no está hablando de dinero, ya me voy a guardar la enseñanza, sino ya se las adelanto, ya para qué. Pero no está hablando de dinero. Está hablando de adoración. Porque la adoración a Dios bíblicamente es considerada una ofrenda a Dios. Entonces, esto de refrena, ¿no? Dice, yo sé que he hecho algo mal, pues reconciliemos, porque la próxima semana se llama reconciliación. Tiene que haber una reconciliación. Entonces yo quiero que reflexionemos sobre esto esta tarde y no desechemos esta palabra, hermano, que es muy fuerte. Yo cuando la empecé a estudiar dije, qué tremendo, Señor, porque estás hablando de algo que está dentro, que tú dices que ya me cambiaste, pero que todavía no alcanzo a dimensionar. Y todavía de repente surge lo malo y el problema es que lo justifico. Y digo, bueno, es que me hicieron, bueno, es que me dijeron. Y Dios dice, mira, no importa lo que te hicieron, no importa lo que te dijeron, lo que importa es lo que yo quiero que des de respuesta como mi hijo. Entonces ante esas verdades me desnudo y dices, no, Señor, pues, ¿qué le digo?
O sea, ¿quién puede contender contra el Señor, hermano? Hasta donde yo sé, nadie. Entonces, si hermano, yo te quiero llevar a esta reflexión. Si tú has concebido en tu corazón algo en contra de alguien y lo has manifestado con tu boca, con tus acciones, hoy es el día de ponerte a cuentas con Dios. No puedes dejar que esto siga adelante. Detente. Y podemos hacerlo porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, Señor, lo creo y lo creo en la fe. Y yo sé que puedo perdonar y sé que también puedo ir a pedir perdón. Pero no puedo albergar en mi corazón cosas que yo sé que me van a ir destruyendo. Porque hoy concibo algo contra mi hermano que lo califico de necio, de tonto, de idiota, pero las próximas semanas lo voy a querer matar. Y si me pone enfrente, pues no sé qué va a pasar. Y la Biblia habla unas cosas muy fuertes que iremos enseñando, porque también somos responsables de lo que propiciamos en los otros. Y ahí está difícil. Entonces, ¿qué te parece si inclinamos nuestro rostro? Tomamos un tiempo de reflexión ante esta verdad tan tremenda, hermano, que está. Mira, van a ser mensajes muy pequeños, porque me quiero ir uno por uno. Yo podría haber dado todos los versículos hoy, pero siento que no voy a tocar la fibra más importante. Van a ser mensajes, bueno, están habituados que yo predico el Evangelio eterno, ¿no? Van a ser mensajes de 50, una hora nomás de lo que llevo ahorita. Pero mensajes que nos van a llevar a la reflexión, a corregir, a no decir, no, es que usted no sabe, pastor, mire, yo le dije esto porque ella me hizo. Sí, ella te hizo o él te hizo, pero la respuesta que diste está violentando el mandamiento de Dios. Y cada uno, si aprendemos a que vamos a dar cuentas a Dios, nos vamos a poder poner de acuerdo como cristianos. Que dice el libro de Amós, ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de qué? Y está hablando. ¿Sabes qué significa eso? Está hablando ponernos de acuerdo en buscar a Dios. Y tú y yo, ni un matrimonio, ni un hermano en Cristo vamos a poder caminar juntos si primeramente no determinamos buscar de Dios para ponernos de acuerdo. Ahí no está hablando de ponernos de acuerdo a ver quién paga el teléfono y quién paga el cable, ¿eh? Está hablando de cosas más profundas. Entonces yo pienso que sí tenemos que reflexionar, porque es muy fácil, mira, es muy fácil que ante lo que Dios permite hay una respuesta indebida de nuestro corazón, ¿sí o no? O lo más me pasa a mí. Y lo más triste, escúchame bien, es justificarnos. Y decir, no, sí, me dijo cara de sapo. Y yo le dije cara de rana. Y me dijo cara de gato. Y yo le dije, y me dijo, y yo le dije, y mañana lo veo y quiero, como soy cristiano y no lo puedo apretujar públicamente, Señor, escúchame bien lo que te voy a decir. Señor, trata con él. ¿Cuántas veces hemos orado para que Dios trate con otro? Muéstrale, Señor, enséñale, Señor, su pecado, pónselo en la cara. Pero ¿sabes qué hay detrás de esa oración? Odio y resentimiento. Y el que nos lo va a exhibir, claro, si tú estás orando rectamente y tu corazón es recto, esa es una oración válida. Señor, enséñale a mi hermano que está pecando. Claro, porque la Biblia dice que nos debemos exhortar unos a otros.
Pero ¿quién va a evidenciar esa oración y ese sentir? Entonces vayamos a Él, hermano. Le pidamos: Señor, ten misericordia de nosotros. Y háblanos, Señor. Es un tiempo de reflexión, hermano. Agacha tu rostro. Pídele a Dios que Él te muestre verdaderamente en este caminar como cristianos que estamos haciendo. Si verdaderamente nuestros sentimientos son hacia el hermano, hacia mi esposa, hacia mis hijos, son verdaderos, o hay un resentimiento de odio fuerte hacia ellos. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos como tu pueblo, Señor. Que a veces en el enojo desmedido vienen palabras, actitudes, Señor, que no son correctas delante de ti. Tu palabra es clara, Señor. Que tú nos ibas a enseñar cosas más profundas, de las cuales solamente tú puedes enseñarnos, Señor. Y hoy venimos a ti, Señor, nada más a ti. Porque esto es algo que no puede enseñar el hombre. Es algo que tú solamente enseñas y pones en evidencia nuestra verdadera condición delante de ti. Ayúdanos, Señor. Hoy como tu iglesia queremos oír tu voz, Señor. Ser sensibles a la instrucción tuya. Porque el único que puede poner en evidencia el pecado que estamos cometiendo contra otro eres tú. Porque nosotros podemos creer o pensar que estamos bien. Inclusive nos podemos justificar. Perdónanos, Señor. Hasta enseñar a otros, Señor, hermano. Perdónanos, Señor. Hoy queremos venir a ti como tu pueblo, como tus hijos, como tu iglesia, a la cual tú has prometido enseñar, instruir, santificar a través de tu palabra. Y queremos ser santificados, Señor. Si hay algo en contra de alguien en nuestro corazón, hoy pedimos, Dios, que nos lo muestres. Queremos ponernos a cuentas contigo, primeramente, para después ir y ponernos a cuentas con los hombres, Señor. Tú eres el único que sabe lo que hay en nosotros. Eres el único, Señor, y a ti venimos. Porque no importa lo que nos hagan, no importa lo que nos digan, lo que importa es la respuesta que demos cada uno conforme a tu verdad y conforme a tus principios. Perdónanos, Señor, por justificarnos. Sí, Señor. Perdónanos por decir y creer que tenemos toda la verdad. Perdónanos, Señor, que el único que nos puede mostrar eres tú. Y venimos a ti en humildad, reconociendo, Señor, nuestra dependencia de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, por ser un Dios que nos habla. Gracias, Señor. Porque hoy se cumple esa palabra, que las ovejas oyen la voz de su pastor. Y queremos escuchar tu voz, Señor. En esta tarde, Dios, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Y damos la gloria al único Dios vivo y Dios verdadero. A Jesucristo nuestro Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Y decimos amén. Y denle un aplauso grande al Señor.